En el programa de hoy estamos hablando sobre el pan. Damasceno, te preguntaba en el bloque anterior de la masa madre. ¿Es verdad que cada panadero tiene su propia masa, que la tiene que ir cuidando y que la tiene durante años de años? Sí, hay masas madres que hay, según sé, que hay hasta de la época medieval, que la siguen Que las siguen, usando hasta estando ahora, vivas. estando vivas, solo que la tienen que cultivar. Acá, como decía mi amigo Renato, yo he hecho mi masa madre también, he despertado mi bebé, como se dice, ¿no? Con juguito de fruta y mi harina. Es una masa que se elabora para fermentar de un día para otro y ahí vas fermentando días. Pero no es que haces una nueva, sino esa misma la vas alimentando, claro. vas sacando un poco, digamos, para hacer el pan del día y de ahí va creciendo y la sigues alimentando. Es igual, exactamente, ese es el proceso. O sea, el trabajo del panadero es un trabajo de amor, de dedicación, de cuidado. Claro, los panaderos tenemos que manejar la vida porque a veces los trabajos son de noche. Eso. Es un trabajo muy complicado porque los panaderos se levantan antes que todos, desde la 1 a 2 de la mañana. ¿A qué hora empiezas a trabajar, Damasceno? Yo empiezo a las 6 de la mañana. Muy tarde. 10 de la noche. Pero hasta las 10 de la noche pues. Claro, ya sé, es que... No, reparo mis panes y reparto también en triciclo. O sea, una suerte de ingreso extra, por decir. Un panadero con un sueldo acá no puede vivir. La panadería es un trabajo muy duro, muy sacrificado, y recuerda que en otro programa, no me acuerdo si lo mencionamos, que durante los años del virreinato, a los esclavos, cuando se portaban mal, sus dueños o sus amos los mandaban a la panadería, ¿no? O sea, lo que más odiaban era el castigo de la panadería, porque era un trabajo pues de 12, 14, 16 horas, ¿no? Y siempre con un látigo, con alguien que les pegaba físicamente, ¿no? O sea, cuando les mencionabas a los esclavos la palabra panadería, era pues el fin del mundo, ¿no? Eso sobre todo en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, Yo, por ejemplo, he encontrado el caso de la marquesa de Rocafuerte, que es bien interesante porque ella pide la demolición de una panadería que está en la calle Amargura, que pertenecía a Francisca Olavide, ¿no? Porque siempre, bueno, en el siglo XVIII ya la panadería, como tú dices, estaba relacionado literalmente, era una cárcel, y estaba relacionado con la violencia, con el bullicio, generaba gran, digamos, malestar a los vecinos. Incluso la misma marquesa dice que, o sea, ¿por qué piden el tema de la demolición? Porque habían casos incluso de incendios dentro de las panaderías. Claro. Era un infierno una panadería. Sí. Yo cuántas veces me he quemado la cara con lo que se calienta el horno. Claro. Regresó el fuego, me lambió el fuego. Claro. Yo que estaba con mi virí que parecía malla, me quedó marquitas en el pecho. El aceite, la cebolla, no me quedó ninguna marca en la cara, menos mal. Menos mal. Sí, pues. Damasceno, cuéntanos de esas canastas de panes que hay más tipos de panes. Aquí. Alcánzale la canasta. Renato va a explicar. Por ejemplo, este es uno de los primeros panes que nos traen los españoles. Se llama pan semita, llegó con el nombre de pan a semita, un pan sin levadura, viene del vocablo árabe semit, que significa flor de harina, y está dentro de la categoría de lo que son panes ácimos, o sea, panes sin levadura, ¿no? Bueno, cuando se instala ustedes saben que cuando se instala el poder español, una de las actividades principales era la minería, ¿no? Entonces, en 1545 se descubre casualmente la mina de Potosí. Sí. 1575 ya Potosí era una de las ciudades más pobladas del Nuevo Mundo, ¿no? Casi que Lima. Sí, 160.000 habitantes, un poco más. Lima tenía 40.000. Claro. Y en 1630 se menciona que justamente en relación a este pan, ya en Potosí habían 28 casas que se dedicaban a la elaboración de pan. ¿Cuál era el pan más, digamos, difundido? Era el pan semita. Y este es un pan, digamos, que está presente, digamos que tiene más protagonismo en provincia que en Lima, ¿no? Porque está presente en Amazonas, en Cajamarca, en Junín, en el sur del Perú. Por ejemplo, en Ancash hay pueblos donde se elaboran semitas de maíz. O sea, ya cada uno utiliza su variante, ¿no? ¿Qué otro pan tenemos? Bueno, este de acá, por ejemplo, este es el chancay original, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay con el chancay que conocemos ahora? Bueno, lo que pasa es que el Perú ha sido tierra de bizcochos, ¿ya? O sea, no solamente existía el chancay, existía el bizcocho de Guatemala, existía o el bizcochuelo, el bizcocho de aguardiente, claro, o el bizcochito de anís, ¿no? Y la elaboración de estos panes originalmente
era todo, es decir, se utilizaba lo mejor, los mejores insumos. Además de harina, agua y levadura, sal, y que son los ingredientes básicos, se utilizaba, por ejemplo, digamos, leche, yemas de huevo, no Así huevos, hay pan de leche yemas de también. huevos, Yemas de ¿no? huevo. Se utilizaba la corteza de los frutos cítricos, porque digamos que la cáscara de la naranja, ¿no? Le da tiene sabor. aceites esenciales que aromatizan. Así como los postres peruanos tienen una alianza que es perfecta, que es clavo de olor y canela, los bizcochos siempre estaban elaborados con clavo de olor y canela, ¿no? Y además... ¿Y el chancay también? Sí, y un toque especial Anís. que era el anís, claro, anís. el aguardiente. O sea, tenía que tener el bizcocho algún tipo... Algún licorcito, ¿no? Algún licor, Sí, sí, o sí, sí. vino, o aguardiente, o pisco, ¿no? Sí, cuando las señoras preparaban en su casa sus famosos queques o bizcochos, siempre una copita, ¿no? De un Claro. licor fuerte. Sí. Y nos contabas que estaban así unidos, había una historia de por qué Hay estaban una, así hay una unidos. historia, porque esto viene, se pregonaba desde la época del virreinato. Hay una historia, hay una leyenda en realidad, porque hay muchos, o sea, hay muchas historias que se han perdido en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, se dice que el panadero que inventó el chancay era digamos, un hombre que no podía tener hijos, pero amaba mucho a su mujer. Entonces, esta es la representación del amor, ¿no? O sea, De la unión la entre los unión, dos, porque ya están exactamente. pensando otras cosas, Claro, seguramente. ¿no? Ahora venden el chancay, pues ya... Ya son unidos un montón. Ya, ya Eso es una barbaridad. Ya, ya es una degeneración. No, es una poligamia. Una poligamia terrible. Y bueno, Ese pan. de acá es un pan del norte que es la cachanga, que no es Ah, la la frita. famosa cachanga. Claro. Ahora hay La- distintos Pero tipos de cachanga. Claro, la Esa cachanga me dice que no es dominguera, frita, pero la cachanga es frita, ¿verdad? digamos que hay un postre que es la cachanga, Ajá. frita, que se sirve con miel, esa no. Esta es una masa de pan que se come en el norte. Hay un pan muy parecido en Lambayeque que es el pan de manteca, que también es hojaldrado. En Anca ya hace mucho la cachanga. Claro, y en Piura se hacía, o todavía se hace en algunos lugares, lo que pasa es que hay costumbres que se están perdiendo, la cachanga dominguera, que era con chicharrón de prensa, ¿no? Uy, ay, ay. Cachanga viene del quechua, esto me lo contó mi gran amigo Rodolfo Tafur, que estoy en uno de sus programas, ¿no? Cachanga viene de la palabra cachampa, que quiere decir, quiero decirte algo, quiero bailar para ti, ¿no? Según se dice, se ve todas las características en el baile del tondero, ¿no? Ese tipo de cortejo, ¿no? En este caso del paisano con la china, ¿no? Entonces, entregar una cachanga a una persona era o querer entablar una relación con ella o algo mucho más, ¿no? Ahora, claro, porque encima tú vas ahora en algunos supermercados que fabrican su pan, encuentras también la cachanga, pero es otro pan. O sea, son Me parece que distintos ese sí tipos es de frito, cachanga. que Claro. es más grande. Claro, además. sí, sí, he visto Claro. las cachangas ¿Y del este de barrio. aquí? Este, por ejemplo, es el pan de Oh. quinoa, ¿no? Ay, qué rico. Y la importancia que tiene la quinoa, sobre todo porque el próximo año se celebra pues el Año Internacional de la Quinoa, es importante, ¿por qué? Por su alto valor nutritivo. Por ejemplo, en el Perú todavía no se ha trabajado mucho con el tema de las variantes o las variedades de quinoa. Hay quinoa roja, quinoa amarilla, quinoa rosada, quinoa Negra. gris, quinoa negra. En 100 gramos de quinoa negra tenemos 38 gramos de proteínas. Además, que es antidepresiva porque tiene alto contenido de litio. Ahora me Por tomo ejemplo, uno. en estos pueblos, ¿no? En algunas provincias de Puno todavía se come preparaciones a base de quinoa negra. Cuando la gente regresa, por ejemplo, de un entierro, se le da quinoa negra porque como tiene el alto contenido de Para litio, levantar el- permite, la salud. digamos, Para subirle el ánimo. relajar a las personas que están sometidas a cuadros de estrés o depresión, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? Y por ahí tenemos otra canasta. Uy, Sí. nos queda poco tiempo, pero no. Ya. Por Sigamos ejemplo, viendo. este que justo mencionaban es El el pan chapla serrano. ayacuchano. El pan típico. serranito. Este tiene el sello Qué rico. de la herencia española. O sea, este es influencia española. Así eran los panes en el siglo XVI, Claro, digamos. ajá, Sí, o sea, era. redondo y aplanado. Antes de que ¿no? llegue el pan francés, ese era el pan. Ese era el pan. Exactamente. Y fíjense que hay variantes, ¿ah? Es decir, panes así como este, por ejemplo, en Cusco el guaro, en Apurímac el atachuta, En Oropesa, Ayacucho, un saludo a claro, la gente de Oropesa porque hay unas panaderías extraordinarias ahí. claro. Bueno, ahí en el norte decían mollete, porque es lo mismo que chapla. ¿no? Eh, Y este pan lo traen los italianos. ese es ¿no? el colisa. Coliza. ¿no? Que ya va desapareciendo también. Se está Así como perdiendo. desapareció casi el tolete, ¿no? El tolete, se está perdiendo el chancay, se está perdiendo el chalaco, ¿no?
El colisa lo traen, porque muchos hablan de la influencia o la inmigración italiana en Lima, pero muy pocos hablan de la presencia de italianos, por ejemplo, en otras provincias, como por ejemplo el caso de Tacna. Tacna es la segunda ciudad de mayor influencia italiana y los italianos llegan y traen el cachito, traen el lulo, traen el pan marraqueta, que dicen que es chileno, pero yo he encontrado algunas versiones que... Pero entonces el colisa es del sur, ¿o también se hacía en Lima el colisa? Los italianos traen a Lima y a Tacna el colisa. El colisa debe ser del norte, porque la mayoría de italianos que vienen al Perú son de Génova, de la Liguria. Claro, de la Liguria. El colisa debe ser de esa zona. Claro. Son un promedio de 13.000 italianos probablemente que llegan en el siglo XIX, Claro. ¿no? Entre 1840. Y esos italianos son los que traen un panetón que ya no se ve en Lima, que es el panetón genovés, que es el panetón chato, o sea, sin levadura. Claro. A nosotros nos vino luego la moda del panetón lombardo o milanés, que es con la levadura, el panetón que consumimos ahora y que también lo exportamos, porque nos hemos convertido en exportadores de panetón. ¿Y el pan de molde? El pan, muy buena pregunta. Por ejemplo, ha habido en el siglo XX una influencia suiza. O sea, en 1926 llega el señor Albert Bachmann, que es un panadero experto suizo y que trabaja 10 años en el Hotel Country Club de San Isidro. Luego de los 10 años, por recomendación de un amigo, decide poner una panadería, pastelería, frente o muy cerca al Parque de Miraflores, que es lo que conocemos hoy como la tiendecita blanca. Y él trae por primera vez el pan de molde, ¿no? Lamentablemente pues el señor falleció en el año 92 y ahora el negocio lo continúa su hijo. Pero el pan de Albert molde Bachmann, tuvo ¿no? un éxito tremendo porque yo Por la recuerdo practicidad, ¿no? que Por la duración pero también. las panaderías hacían el pan de molde, claro, no se vendía durante la mañana. Era un pan que se consumía mucho para los lonches y sobre todo para las fiestas infantiles, cuando te acuerdas que te sacaban el molde y luego lo cortaban en directo, ¿no? O Claro. un triple, pues los famosos triples. Claro. Los triples, claro. Bueno, tenemos que irnos a un corte, pero ya regresamos.